Espera, ¿sabías que este botón que estás viendo acá, el de play o el de suscribirte, funcionan con algo que no ves? Sí, te hablo de JavaScript. JavaScript es lo que da esas pequeñas funcionalidades. Pero JavaScript no era lo que le daba vida a las páginas web. Sí, de hecho es lo que le da vida a las páginas web, pero no solo eso. JavaScript nació como un lenguaje de scripting. ¿Qué es un lenguaje de scripting? Un lenguaje de scripting es un lenguaje que hace tareas específicas. Ese fue el lenguaje de scripting. Así nació JavaScript. Luego se volvió un lenguaje de propósito general. ¿Cómo nace JavaScript? JavaScript nace como un lenguaje de scripting para darle pequeñas funcionalidades a las páginas web. Ya saben, las páginas web tienen estilos y tienen etiquetas, pero para darle clic a un botón para que se redireccione a otro lugar, o para agregar una función, o para agregar un array, o para todo lo que te puedas imaginar, nació JavaScript. JavaScript nació con la idea de hacer pequeñas tareas, pero se volvió tan popular. Es más, creo que está en el top 1 del lenguaje de propósito general, o no sé si es Python, uno de los dos, pero están en el top, eso sí, es lo mejor de lo mejor. Para ponerte otra referencia, imagínate que tú eres el HTML. Todo tú eres el HTML. La ropa que te pones es los estilos. Los estilos depende si te pones otro color, te vas poniendo estilos a tu cuerpo, a tu persona. Entonces, ¿dónde entra JavaScript? JavaScript vendría a ser tu cerebro. Sí, todo lo que piensas, el razonamiento, las funciones, porque el cerebro es el que manda la señal. Ok, el cerebro dice, mueve tu brazo. El cerebro dice, ve por un helado o tienes hambre. Eso hace JavaScript. Son las pequeñas tareas que hace que tu cuerpo, tu persona, tome vida. Eso es JavaScript. Ahora, JavaScript, ¿cómo se comunica con tu navegador? JavaScript no le habla, oye, navegador, haz esto. No, usa un traductor. Ahora, el traductor está integrado dentro de Chorme Firefox. Ahí vamos a detenernos un segundo porque muchos en las sesiones de directos que hago me preguntan, Andrés, la sorpresa de HTML funciona en mi celular, pero cuando le paso a otra persona no funciona. Porque en Android tenemos Chorme y Mozilla, y por eso que funciona el JavaScript. Pero los dispositivos de iOS no funciona el JavaScript. ¿Por qué? Muchos me preguntaban por qué no funcionaba, y aquí va la respuesta. Porque los de iOS normalmente utilizan Safari, y Safari tiene deshabilitada la opción de JavaScript. Pero volviendo a la comunicación, entonces hay un intérprete. Ese intérprete es el mismo navegador. Ahora, el intérprete es el que comunica a JavaScript con la máquina. ¿Cómo funciona esa comunicación de la máquina con el lenguaje? Recuerden que JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Cómo funciona el lenguaje interpretado? Le vamos a hacer una comparación con el compilado. El compilado, cuando tú ejecutas un programa, puede tener múltiples archivos o múltiple información. Bien, lo que hace es agarrar toda esa información, la compila y la interpreta para pasársela a la computadora. Así funciona el lenguaje compilado. ¿Y cómo funciona el lenguaje interpretado? Es que no compila, sino directamente el código que va leyendo, a medida que va leyendo, lo va mandando a interpretar. Y así es la diferencia entre un lenguaje compilado e interpretado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay un error en el lenguaje compilado tienes que volver a compilar todo el proyecto para poder volver a mandarlo a la computadora. En el interpretado, directamente, en la parte que te equivocaste, la modificas y la vuelves a mandar. Sin ningún problema. Y se puede ejecutar, todo se ejecuta, esa parte no se ejecuta porque estuvo mal, pues entonces la corriges y se sigue ejecutando el proceso. En el lenguaje compilado tienes que volver a desplegar todo, volver a probar, modificar los cambios en todos los sistemas, compilarlo y volver a mandarlo. Esa es la diferencia entre el lenguaje interpretado y compilado. Se quiere decir que en JavaScript, además de trabajar con condicionales y bucles, variables, listas, array y todo lo que mencioné, también trabajamos con objetos. Esos objetos pueden trabajárselo como una lista, como un array. Porque los objetos son la información que vas a trasladar de función a función o de proceso a proceso. Es por eso importante mantener objetos dentro de función. JavaScript también tiene un tipado débil y también tiene un tipado dinámico. ¿Cuál es tipado débil y cuál es tipado dinámico y cuál es la diferencia? ¿Son igual, Andrés? No. Tipado débil significa que la variable, esta es mi variable. Esta es mi variable. Mi variable tiene, imaginemos que la variable sea cubo de color blanco. Pero más adelante ya no es blanco, es rojo. Y más adelante puede ser azul. ¿Qué significa? Que si es tipado débil significa que la variable puede cambiar en cualquier momento. No es estática, es una variable que puede cambiar en cualquier momento. Y Andrés, cuando me hablas dinámico, ¿también tiene que ver con la variable? Sí, también tiene que ver con la variable. En JavaScript, como en otros lenguajes, la variable no se le dice el tipo de dato. Por ejemplo, no tengo que decir int, no tengo que decir int edad y no tengo que decir string nombre. ¿Por qué? Porque JavaScript lo infiere. JavaScript lo interpreta como que lo que estás escribiendo, si es un string, entonces la variable va a ser string. Si pones un número, entiende que es un entero.
Así funciona el tipado dinámico, porque no se utiliza el tipo de variable. Pero Andrés, yo he visto que en JavaScript tienen en la variable ponen datos, yo he visto que en la variable ponen antes algo, ponen un let o un cons. Sí, porque esos son los tipos de variable. Antes eran 3. Let, cons y var. ¿Y qué pasó con var? ¿Murió? No, no murió, sigue ahí. Pero la cosa es que ya está, digamos que olvidado, no lo se utiliza mucho. Imaginemos que tenemos una función. Dentro de esa función vamos a utilizar las variables. Ok, en el caso de var, vamos a escribir que la función var tenga el nombre Andrés por la función. Entonces significa que en todo este bloque de código, mi variable puede modificarse y va a valer. Ahora, otra cosa importante es que si no le declaras algún tipo de dato a la variable var, nombre, va a empezar como un definido. Bien, ¿y cómo funcionaría let y cons? Por ejemplo, cons, si tú declaras arriba que la variable Andrés, perdón, si tú declaras arriba que la variable nombre cons es Andrés, significa que durante todo ese bloque va a llamarse Andrés y no se puede modificar. Ahora, y si utilizo let, significa que va a funcionar también por ese bloque, pero sí se puede modificar. Dentro del bloque puedo decir que ya no se llame Andrés, sino que obtenga un valor dentro de un array que le traiga y le modifique su nombre. Entonces significa que cons es una variable mutable, let y var son variables inmutables, pero la diferencia es que let actúa en un solo bloque y var actúa en toda la función. ¿Por qué se descontinuó var? Porque como ustedes saben, mencioné, se podía cambiar dentro de toda la función. Eso puede ser peligroso porque podríamos modificar la variable inconscientemente y con error. En cambio, con let y cons son variables temporales que funcionan únicamente en solo bloque. Y tenemos una variable mutable e inmutable, que durante ese bloque puede modificarse o no puede modificarse, depende si utilizas let o cons. JavaScript tiene case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Entonces, yo te pregunto en la imagen, esta variable que dice nombre y esta variable que dice nombre son lo mismo? No, no son lo mismo porque una está escrito con minúscula y la otra con mayúscula. Y JavaScript entiende que estas dos variables son diferentes. JavaScript es un lenguaje imperativo. ¿Qué significa? Que va a ejecutar tarea, 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 tarea. En ese orden, va ejecutando de manera imperativa. Andrés, pero existen funciones asíncronas. Para los que no saben, las funciones asíncronas son las que te permiten, cuando ejecutas la actividad, poder seguir ejecutando otras. Pero, como tú mismo lo has dicho, después de ejecutar esa actividad, puedes ejecutar otras. Significa que sigue siendo el lenguaje imperativo. Porque para el lenguaje imperativo tiene que... ¿Qué es difícil el lenguaje operativo? Que va ejecutando instrucción tras instrucción. Así sea una función asíncrona, la ejecutó en el orden. Llegó a la función asíncrona, la ejecutó, tal vez se sigue ejecutando y no termina el proceso y ya te deja ejecutar otras, pero formó de forma imperativa. Vamos a hacer un JavaScript en este momento. Vamos a hacer un JavaScript en menos de un minuto. Dentro de un HTML, la opción button. Ponemos el button, las dos etiquetas, ponemos un texto que diga haz clic en el centro y dentro del button vamos a poner una opción que diga onClick. Y a ese onClick le vamos a mandar un JavaScript. En teoría deberíamos llamar una función, pero no vamos a llamar una función, sino vamos a escribir alert hola mundo. Das clic al botón, ¡voilá! Ya hiciste tu primer JavaScript, así de sencillo. Y esto es solo el comienzo. Ahora que ya sabes cómo funciona y la historia de JavaScript, vamos a empezar a programar. Vamos a hacer muchos proyectos desde algo tan simple como sumar números hasta algo más complejo, como déjalo a tu imaginación.